Buenos días, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones, la peña que lleva igual nombre, una peña que además recibe este bello nombre a partir de un verso de nuestro entrañable poeta Delfín Prax, Abrirse las Constelaciones, en un aniversario 20 además de esta peña que coincide con el aniversario 25 de Ediciones La Luz. Como saben, este es un año de celebraciones y es un año donde hemos querido además que este espacio se haga de manera diferente. Normalmente la peña Abrirse las Constelaciones está dedicada a la presentación de novedades editoriales. Sin embargo, los amigos que nos han seguido tanto desde el Salón Abrirse las Constelaciones como en las redes sociales, donde también le damos la bienvenida a los amigos que se sumarán, se podrán dar cuenta que en los últimos meses este espacio ha estado dedicado sobre todo a entrevistar amigos, personas que han estado vinculados al trabajo de Ediciones La Luz durante estos últimos 25 años. Sean escritores, editores, correctores, diseñadores, todos vinculados al trabajo de esta editorial. Hoy el invitado es más difícil de clasificar en algunas de estas maniobras diarias de una editorial. No es un editor, no es un diseñador, al menos no gráfico, no es un escritor, al menos no tiene libros publicados, y a la vez es todas estas cosas porque Fermín López, que es mi invitado, es, yo digo, una especie de mago que tiene esta ciudad de Holguín y que dirige una de las compañías de narración oral más hermosa que tiene nuestro país. Me refiero a Palabras al Viento, y Fermín López es su director. Entonces, bienvenido Fermín al Salón Abrirse las Constelaciones. Tú estás hoy acá en este espacio, en ese asiento que hemos querido dedicar siempre a amigos que han trabajado con nuestra casa editorial, como decía ahorita, de diferentes maneras. Sin embargo, tu vínculo con el trabajo de Ediciones La Luz, como anunciaba, llega de una manera muy peculiar. Normalmente no ocurren esos vínculos de una casa editorial con la narración oral. Y el trabajo que ustedes como compañía, bajo tu dirección además, han estado haciendo, han mantenido a Ediciones La Luz siempre a la mira, siempre cercano a los sueños, a las proyecciones de esa compañía de narración oral que tiene además su sede en un lugar también mágico que es en la falda de la Loma de la Cruz, en esa casita del cuento. Si me esfuerzo desde aquí, desde este salón, puedo mirar, ver la Loma de la Cruz y casi geolocalizar ese lugar precioso donde ustedes sueñan, proyectan tantas cosas preciosas y donde algunos de nuestros sueños de la luz se han concretado desde aquí. Pero bueno, antes de llegar a esos vínculos con la grabación de audiolibros, con la preparación de espectáculos para teatros, para los pasacalles, yo quiero que antes de todo eso nosotros hablemos de ti, cómo tú llegas a la narración oral, cuáles son tu preparación profesional, por qué la narración oral, también como tu modo de vida, porque yo pienso que ya tú has descubierto un modo de no solamente de llevar la vida, sino de entender la vida a través del espectáculo de un narrador oral. Entonces, vamos a hablar de esos inicios tuyos en el arte de manera general. No naciste aquí mismo en Holguín, no creciste aquí en Holguín y llegas en algún momento a Holguín, donde hay un movimiento de teatro que puede quizás ser una competencia fuerte para cualquier compañía que se pretenda conformar en un futuro para narradores orales. Hay muchas cosas de las que tú ahora mismo podrías hablarnos, contarnos de esos inicios tuyos en las artes escénicas en Holguín y en Cuba además. Sí, primeramente darte las gracias por invitarme a esta peña, que es una peña fascinante, además en este lugar con una vista preciosa y desde donde yo sí, claro, si me esfuerzo puedo divisar nuestra sede. Yo soy de Velasco, pero no de Velasco, soy de un pueblito de campo, un barrio que se llama Palmarito de Bocas, y entonces allí siempre estuve declamando en la escuela primaria y demás.
Después me fui para Velasco a hacer la secundaria básica. Y allí también me inserté en el movimiento de artistas aficionados. En el preuniversitario también, cuando terminé el preuniversitario empecé a estudiar inglés. Pero ya en el pre hice algunas obras de teatro con mi primera instructora, que se llamaba Xiomara Fernández. Y cuando termino el preuniversitario empiezo a estudiar inglés. Pero empecé a estudiar inglés porque fue lo que me llegó, no porque verdaderamente quisiera estudiar inglés. Y mi profesor de inglés, que conocía a Norma Arencibia, que nuestra actriz, me dijo: para lo único que tú eres bueno en inglés es cuando haces los diálogos porque interpretas. ¿Por qué tú no vas a ver a Norma y haces teatro? Y dije: bueno, sí, a mí me gusta el teatro. Norma tenía un grupo en la Casa de Cultura de Velasco, el cual yo había escuchado mencionar, pero nunca. Yo siempre vínculos muy estrechos a Norma Arencibia con esa Casa de Cultura en Velasco, preciosa. Y entonces, un día me acerqué al grupo, Norma me dijo: bueno, sí puedes venir, pero aquí no hay ni plazas, ni te aseguro que puedas trabajar con nosotros, ni te voy a contratar nunca. Y yo le dije: no importa, yo vengo a escuchar. Pero aquello me fue atrapando de tal manera que ya no iba al pedagógico a las clases de inglés. Me quedaba en Velasco toda la semana. Y estuve allí hasta que decidí ya no seguir, dejar el pedagógico, no estudiar inglés. Me quedé con Norma sin ni siquiera una esperanza de que pudiera trabajar en esa compañía. Sucedió que como iba, me sentaba a escuchar todo lo que estaba pasando, veía todos los ensayos, me sabía el personaje de todo el mundo. Y Norma empezó a montar un espectáculo que es un cuento que aparece en los libros de lectura, que se llama La Arañita Anansi, que es una leyenda africana. Y el actor que manipulaba la araña se cayó y se fracturó un brazo. Y ella, pobrecito de él, pero qué bueno para mí. Y ella dijo: bueno, pero tengo que suspender. Y dije: yo puedo hacer el personaje. Y ahí empecé. Y como a los 3 meses, sí, me contrataron de la compañía y empezó mi vida en el Entonces, teatro. si había posibilidades de ser contratado, claro, ¿no? Lo tenías que demostrar. Tenía que demostrar. Parte de y entonces ahí estuve en ese grupo mucho tiempo, trabajé con el maestro Nelson Don, que para mí fue una experiencia única. Y después cerraron la compañía, el Consejo de las Artes Escénicas determinó cerrar la compañía. Y ahí me fue arriba mi mamá, mi papá, mi abuelo, todo el mundo, porque ya pudieran estar graduados de inglés y ahora te has quedado sin trabajo, no eres nadie. Empecé a trabajar en la Casa de Cultura de Velasco. Me contrataron como instructor de teatro para que no me quedara en el aire. Y al cabo de unos años dijeron que había que titular a esos instructores de arte que trabajaban en la Casa de Cultura y que no estaban titulados. Y me gradué como instructor de arte. A grandes rasgos, porque en todos esos años pasaron muchas cosas. Y cuando me graduó como instructor de arte, pues abrieron el programa de instructores de arte y vine a trabajar para Holguín como profesor de actuación y dirección. Después en la escuela impartí teatro para niños y dramaturgia, porque allí estuve varios años trabajando. Y primero viajaba de Velasco a la escuela de instructores de arte, pero Holguín me fue absorbiendo. Empezaron a aparecer espacios, empecé a declamar aquí, declamar allá, no sé qué. Y me quedé. Ya, finalmente, cuando decidí quedarme, pasé a ser metodólogo de teatro del Centro Provincial de Casas de Cultura. Y después hice una gira por la HS, por toda Cuba, ya así contando cuentos, porque cómo llega la narración oral. ¿Usted miembro de la Asociación Hermanos 6? Sí. Y entonces, ¿cómo llega la narración? Porque hasta ese momento lo que había hecho era teatro. Pero viene Elvia Pérez a Holguín en el 2008 y le pide a Norma, que era la directora del Teatro Dramático en ese momento, que creara un frente de narración oral en Holguín. Y Norma crea un frente de narración oral en Holguín y se imparten los primeros talleres de narración oral. Y yo paso esos talleres y empiezo a descubrir la magia de la narración oral, hasta que finalmente digo: yo creo que sin esfuerzo me puedo dedicar a eso, porque me atrapó. O sea, no era solamente ese texto que te dan para que te aprendas, sino es la narración oral te da la posibilidad de explorar tantas cosas. O sea, yo digo que si antes de ser actor hubiera sido narrador, hubiera sido mejor actor, porque la narración oral te prepara para toda la vida. Y entonces ahí empecé a hacer narración oral. Norma me envía al festival que se llama Ira Navarro, a Primavera de Cuentos. Ahí me dan un premio iberoamericano de narración oral. O sea, es la primera vez que iba a un festival de narración oral. Y recibió un premio. Y recibía un premio además. Y cuando regreso, no trabajaba en el Consejo de las Artes Escénicas en ninguna compañía. Se había pasado los talleres de narración oral, pero era metodólogo del Centro Provincial de Casas de Cultura. Cuando llegó Holguín, que ya llegó con el premio, me mandan a buscar y me dicen que en qué compañía quiero trabajar. Y yo digo: en Palabras al Viento, porque ya estaba
Se había creado Palabras al Viento, estaba fundado Palabras al Viento. ¿Quién fundó Palabras al Viento? Bueno, cuando Elvia viene Holguín, que se crea al frente, el grupo comienza a llamarse Pico de Oro. Pero al cabo de un año... Un grupo de narradores orales. De narradores orales. Pero al cabo de un año las muchachas ya tenían espectáculos propios y deciden separarse del dramático de Holguín y cambiar el nombre y crear Palabras al Viento. Y ahí empezó a trabajar a Palabras al Viento hasta que ya... Que Palabras al Viento inició como proyecto, no como compañía. Proyecto, no como compañía. Que la directora en ese momento era Eldis Pérez, hasta que Eldis se va del país y entonces yo asumo la dirección de la compañía. Y ahí empiezo a trabajar. Hace solamente 5 años que somos compañía. Hasta el momento fuimos proyecto. ¿Por qué? Porque hasta que los narradores, los actores de una compañía o de un proyecto no se evalúan, pues no pasan a ser una compañía. Y entonces nosotros ya todos nos evaluamos por el nuevo calificador de cargo que se aprobó para narradores orales, que no existía. O sea, todos estábamos contratados como actores y también se evaluó la compañía. Entonces podemos hacer compañía de narración oral, que fue una de las primeras en Cuba, y fuimos la primera compañía en Cuba que logró evaluarse por ese calificador de cargo. Fermín, bueno, lo de ser el proyecto y ya después ser compañía, ya todos hemos ido contando más o menos de lo arduo que puede ser convencer de la excelencia de un trabajo. No siempre para los narradores orales imponerse en el mundo de las artes escénicas es fácil. Tú lo has demostrado, lo hemos tenido largas conversaciones, quizás podría también referirte a eso. Sin embargo, Palabras al Viento, con un trabajo de excelencia reconocido ya dentro y fuera del país, ya es una compañía, ya tiene una sede además, esa sede que yo te elogiaba en su momento. Siempre pienso que en las ciudades, los lugares, en pequeños sitios donde se posa un ángel, es un ángel tan peculiar que es fácil, cuando se tiene cierta sensibilidad que identificarlo. Yo digo que aquí en Holguín, donde no abundan demasiado lamentablemente esos sitios, allí en esa falda de la Loma de la Cruz es fácil encontrar reposado todo ese ángel de la creación en esa sede que es la Casita del Puente. ¿Cómo llegas a ir a este proyecto, a la sede de la Casa del Puente, para que sea además la sede de la compañía de narración oral? Esto es una invitación también para todos los que no han visitado el lugar, que puedan ir, porque también tiene una interacción importante con la comunidad. Me gustaría también que hablaras de esos espacios, si se mantienen hasta el día de hoy, cuál es la frecuencia. Sí, mira, primero decirte, lo primero que abordaste es que posesionar una compañía de narración oral, no solamente en Holguín, sino en el país, es bastante difícil, porque la narración oral estuvo considerada hasta hace muy poco como un arte menor. Y entonces que naciera una compañía de narración oral en Holguín, donde la narración oral en el mundo profesional hasta ese momento, o sea, no existía, era bastante difícil. Ya existía un teatro lírico, existía Codanza, existía el Guiñol, que lo dirigía en ese momento Miguel Santiesteban, y que en los primeros momentos, cuando se crea Palabras al Viento, Miguel ayudó muchísimo a la formación del proyecto, que se fuera consolidando. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo que trabajar mucho. Yo dije, era una carrera para posesionarnos primero y después aprender cosas en el camino, y eso hicimos. Yo digo que mis narradores ahora están aprendiendo cosas, o sea, teóricamente y técnicamente, que ya hicieron, pero que en ese momento era necesario hacerlas y no había tiempo para explicarle: esto va por aquí, esto salió de acá, esto lo dice tal teórico, tal maestro. En ese momento había que hacerlo, había que posesionarse y tomar un lugar dentro del Consejo de las Artes Escénicas, y hacia eso estuvo encaminado. Fue la creación de muchos espacios, de montar muchos espectáculos bien rápido, de crear espacios en la calle donde hay un texto que decimos cuando llegamos a cualquier parque, decimos los cuentos van de pueblo en pueblo, de parque en parque, de generación en generación, y al final decíamos que éramos Palabras al Viento, para que las personas supieran que era una compañía que estaba surgiendo, que estaba tomando las calles y los teatros de la ciudad. Y a la casa llegamos porque apareció en nuestras vidas un personaje muy importante, que es Virginia López, una actriz y narradora guantanamera. Y cuando hicimos esa gira por la HS, por todo el país, nos percatamos que no había un sitio que agrupara a los narradores orales en ninguna de las provincias, que todo era a través de la Asociación de Hermanos Saiz, o era a través de la UNILAD o del Consejo de las Artes Escénicas, pero ninguno de los proyectos que encontramos, ni las compañías
tenían una sede como tal que se dedicara a eso. Y nos encontramos con Virginia en Guantánamo y nos dijo, pues tienes que escribir un proyecto, salir a buscar un espacio que no se esté usando, presentar el proyecto a Cultura y bueno, iniciar la Casa del Cuento. Nosotros subíamos la loma como entrenamiento y un día veníamos bajando y yo digo, ¿y eso qué es? Me dijeron los camerinos del anfiteatro que estaban abandonados. Había una persiana que estaba rota y yo me colé por ahí y repartí la Casa del Cuento. Dije, esto será los vestuarios, la casa tomada, los vestuarios, hay que abrir una oficina, hay que abrir una sala de lectura. Y ya yo repartí todo, escribimos el proyecto y se lo llevamos a Alexis Triana, que era nuestro director en ese momento. Alexis, está ocupado. Yo lo llevaba a Alexis y le dije, sí, ya no lo he leído, pero está aquí en mi mesa. Volví, Alexis, ya lo leíste. No, está aquí. Alexis, me voy para La Habana y yo al festival donde me dieron el premio. Y yo quisiera llevarme el proyecto aprobado para presentárselo a Mayra. Vete para La Habana, dile a Mayra de qué va el proyecto, que cuando tú vengas ya yo lo voy a ver. Ah, perfecto. Cuando llegó a La Habana, le digo a Mayra el primer día, maestra, mira, aquí traigo un proyecto porque yo quiero crear la Casa del Cuento, pero yo tengo una cantidad de extranjeros invitados que ahora yo no puedo leer el proyecto, déjamelo que yo lo voy a leer. Era la misma, yo dije, no lo voy a leer nunca. Pero como me dieron el premio único que daba el festival, como a las 12 de la noche, ese día que me dan el premio, suena el teléfono del hospedaje y yo digo, dígame, era Mayra. ¿Quién tú eres? Yo sabía quién era, que me llamaba Fermín, pero quería saber más de dónde saliste, qué estudiaste, y yo le empiezo a explicar, me dijo, ya leí el proyecto. Ahora coge un lapicero, ¿tienes una copia? Sí, agrega esto y dile a Alexis que ya yo lo aprobé. Y cuando llegué, pues fui a la oficina de Alexis y le dije, Mayra aprobó el proyecto. Me dijo, si buscas a Ronda y buscas a Arzuaga y los traes aquí, pues te damos el local. Pero Alexis pensó que para eso iba a pasar muchos días. Y yo salí de la Dirección Provincial de Cultura, fui a la oficina de Ronda y le dije, dice a Alexis que estés en su oficina urgente. Me monté en un bici y fui donde estaba Arzuaga y le dije, dice a Alexis que estés en su oficina urgente. Y yo seguí en el bici, cuando llegué estábamos los tres allí, fue el mismo día. Hablamos, él dijo, bueno, sí, ya que le den la sede. Las llaves estaban en manos de un funcionario de comunales que buscamos y no apareció nunca. Cuando yo subí con una lata de pintura. Pero dije, bueno, si hay otras maneras de abrir un local que con un presidente del CDR, los testigos de no sé qué, buscamos todas esas personas, lo abrimos y yo salí y puse Casa del Cuento de Olguín. Y desde ese día comenzamos a habitar ese lugar que no tenía absolutamente nada. Y lo que es ahora nuestro salón de ensayo era un patio interior que tenía un pasillo y que tenía medio metro de profundidad. Y así fuimos pagando para que nos rellenaran ese espacio. Fuimos pegando zapatos que fueron famosos en la tapia. Que hay una anécdota, ¿quieres que te la cuente? Sí, con claro. Los zapatos. Ahí hacíamos cuentos para el Karma, que es un espacio que tiene 10 años en la casa, y una de las señoras que va al espacio dice, mi hija me ha mandado un paquete, pero llegó un solo zapato. Yo voy a traer el zapato para que lo pongas en la pared. Pusimos el zapato de la señora en la tapia, y como al cabo de 2 meses, la señora tocó a la puerta y dijo, llegó el otro paquete, con el otro zapato, todavía tienen el mío así. Descolgamos el zapato y se lo dimos a la señora, gracias, porque si yo no llego aquí, descubro esa pared, pues hubiera botado el zapato. Y así se fue creando ese lugar mágico, que los vecinos empezaron a regalarnos, no sé, allá, y desde una mesa de comedor hasta para un aparador para guardar vestuario, porque en un principio no había nada. Y así se fue llenando la casa de objetos de los vecinos. En ese momento no teníamos casi vestuario, nos regalaron ropa para confeccionar los vestuarios. O sea que fue un momento lindo. Yo pienso que todas esas cosas que fueron llegando, de todas esas personas... Porque no termina, además. No, es que no termina, siguen llegando cosas. De los habitantes del lugar, pues fue creando esa magia y fue permitiendo que ese ángel del cual tú hablas empezara a habitar ese sitio, que es ahora la Casa del Cuento, y así tenemos un salón de ensayo donde no... trabajamos a resistir del sol. Pero también hay plantas, hay caracoles, hay café. Plantas, hay caracoles, hay café, hay jaulas que ya las personas que crían pajaritos por allí no las quieren y no las envían y las usamos en los espectáculos y después pasan a decorar el lugar. Y entonces, bueno, ya me vas contando cómo la comunidad va también entrando a la casa, sí. No la tomaron solo ustedes, también ellos entraron también con ellos. todos ustedes. Algo simpático es que cuando nosotros llegamos allí nos dijeron, ¿y ustedes qué van a hacer aquí? La Casa del Cuento, la gente de la Casa del Cuento no creía absolutamente en nada de lo que estábamos diciendo, porque ya allí muchas personas habían llegado con intentos de proyectos y todo eso se malograba. Pero no sé, parece que nos vieron con ese empuje
y hablando, explicando las cosas con tal determinación que poco a poco empezaron a creer. La casa durante 3 años tuvo el alumbrado que tenía era por una extensión que nos pasaba el vecino de al lado, porque no había manera sabe que estamos en un sitio difícil de la ciudad donde los tendidos eléctricos tienen que ser bien altos y la casa está casi situada frente a la escalinata de la loma, donde frente a la casa no puede haber ningún tendido que venir. Durante 3 años el vecino con una extensión nos daba la corriente. Pero ustedes también, a ver, ese ángel que estoy hablando también es un ángel de custodia y como todo ángel también tiene que ser por momentos terribles, porque le hablabas del sitio donde está enclavado, que es un sitio complejo también en la ciudad. Estás en la falda de la Loma de la Cruz, donde acude muchísima población que puede ser afín o no. Creo que mayormente no es afín porque es una población que va con otros intereses a la loma, de subirla, en fin, de contemplarlo, disfrutarla como fuera. Y ustedes siempre han estado custodiando ese espacio, pero sí se percibe cuando uno es invitado a la Casa del Cuento a hacer lecturas de poesía, que se han hecho también lecturas de poesía allí, presentaciones de libros, paneles también dedicados a la literatura infanto-juvenil, todas estas cosas le hemos estado haciendo en conjunto también con Ediciones La Luz y ustedes ahí en ese lugar bellísimo. Pero se percibe que hay un cariño, que hay un respeto hacia ese trabajo de ustedes por parte de esa comunidad, que no quiere decir que sea de un solo modo, pero bueno, eso es lo que el que llega percibe del lugar. Entonces, las programaciones que tienen normalmente, ¿cuáles son? ¿Cómo esa comunidad llega a ustedes? ¿Con qué frecuencia? Nosotros tenemos espacios habituales. O sea, hay unos espacios que se han mantenido durante los 15 años que está cumpliendo la casa, ya llevamos 15 años allí, y uno es un espacio que tenemos en la casa de abuelo número 1. Y el espacio es un espacio donde nosotros nos retroalimentamos, porque no solamente que contemos cuentos nosotros, sino que también escuchamos todas las historias que los abuelos nos van contando, y después forman parte de nuestros espectáculos algunas de esas historias. Tenemos un espacio también ya dentro de la casa, que es Cuentos para el Karma, que lo hacemos con los pacientes de Hospital de Día, que también es un espectáculo que tiene 10 años. Y ellos van un día al mes a la casa y ahí pues entonces contamos historias que al otro día sus psicoterapeutas trabajan con ellos en la sesión de trabajo en el hospital. Y la casa tiene espacios para niños, que son los primer domingo y tercer domingo de cada mes a las 5 de la tarde. La casa también tiene una sala de lectura, que es el espacio que nos propicia hacer todas esas lecturas, todas esas presentaciones del libro, que también se hacen, o sea, no se hacen todos los meses, pero sí se hace frecuentemente. Y así hay. Bueno, y esto también es una invitación para las personas que quieran donar libros a ese espacio de lectura. Se agradece muchísimo, ¿no?, que lleguen esas donaciones de libros. Sí, allí hay libros que nosotros atesoramos muchísimo, de la maestra Norma Arencibia, de Rubén Rodríguez, de Isabel García Granado, de Ediciones La Luz, que constantemente nos están enviando materiales de trabajo. O sea, la casa atesora libros que para nosotros son una reliquia. Entonces, Fermín, ustedes han estado todo el tiempo, bueno, su razón de ser es el público que los acompaña, que los busca. Pero llegó un momento difícil también que no podían interactuar con el público. Me estoy refiriendo a esos 2 años difíciles de la pandemia de la COVID. Y Palabras al Viento estaba en nuestra casa constantemente, sí. En grupos de WhatsApp nos llegaban diariamente las narraciones que ustedes hacían, y ese teléfono de la casita del cuento no paraba de sonar. ¿Cómo fue este periodo para ustedes? A ver. Y explícalo también, cuenta de qué iba, porque a lo mejor contador, cuenta sí. Historias aquí sobre de la COVID también. O sea, ¿qué pasó? De momento llegó la noticia de que había que estar en la casa y todos nos quedamos como que, así como sorprendidos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y a Cera se le ocurrió la idea de ¿por qué no contamos cuentos vía telefónica? Y dije, bueno, vamos a probar. Y empezamos a lanzar la convocatoria por las redes. Y ese primer día que estuvimos allí, pues llamaron 14 personas. Y así, cada día llamaban más personas y más personas, porque habíamos diseñado que estuviera un narrador por día en la casa, para protegerlos también y demás. Pero ya, por ejemplo, el otro día llamaron 22 personas,
y había días que llamaban hasta 30 personas, o que llamaba una familia completa y decía, ay, estoy llamando para que me cuente un cuento, pero espérate que te voy a poner a mi hermano, y te voy a poner a mi abuela, y te voy a poner a mi papá. Y entonces ese narrador tenía que contar, o sea, al día 100 cuentos. Y decidimos habilitar otra extensión para que trabajaran 2 narradores, así se iban turnando las llamadas. Fue una experiencia fantástica porque según fue pasando el tiempo, ellos empezaron a contarnos cuentos a nosotros. Porque el cuento que me contaste ayer hizo que recordara una anécdota de tal cosa que me sucedió en la vida o que le sucedió a mi abuela, o nos paraban el cuento. Si el cuento era de un perro, todos los niños nos contaban, pero yo también tengo un perro, el perro se llama Leal, y el plato, y empezamos a crear un vínculo que iba más allá de la narración oral y del cuento mismo, y fuimos conociendo las interioridades de la casa, los problemas que tenían esas personas. O sea, fue algo mágico, ese espacio fue hermosísimo. Y nos empezaron a llamar de Camagüey, de Santiago de Cuba, de Pinar del Río, de La Habana. Y se mantuvo todo el tiempo de la COVID, hasta que ya empezamos a ensayar nuevamente, que todo se abrió y ya hubo que sacar por las redes un anuncio. Ya no estábamos contando cuentos vía telefónica porque no nos dejaban ensayar. Eso fue también muy difícil. Después creamos el espacio Cuentos vía WhatsApp, que grabábamos las historias y las enviábamos a todas las personas que nos enviaron la solicitud. Y después comenzó un espacio en Radio Holguín, en la revista Buenos Días Holguín, en vivo a las 8 de la mañana. Y solamente podíamos contar cuentos Blanquita, Cera y yo, porque éramos los que teníamos teléfono fijo en la casa. Y eso sí, porque ya habíamos mandado una cantidad de cuentos vía WhatsApp y habíamos contado una cantidad de cuentos vía telefónica, que por supuesto se llevaba una estadística y se iban anotando los cuentos que contábamos, porque no puede ser que tú llamaras todas las semanas y me tocara a mí y yo te contara el mismo cuento. Entonces allí están las libretas que atesoramos de estadísticas con un cariño inmenso. Además se cogían datos de si era hombre, si era mujer, qué edad tenía, para el tipo de cuento que íbamos a contar. Tampoco podía ser un trabajo así, que sí, vamos a contar cuentos y ya. Y atesoramos eso. Esas libretas. Pero ¿cómo se hacía ese trabajo inicial? A ver, si hoy te correspondía atender el teléfono a ti para contar cuentos, ya tú tenías preparado una serie de historias para diferentes grupos etarios. Sí, así mismo. Entonces, a veces escuchabas y sabías que era un niño por la voz, pero los niños, según fue pasando el tiempo, te fueron conociendo. Y tú decías, dígame, y te decían, Fermín, eres tú, no sé qué sé yo, ya no. Y lo que sucedió cuando se abrieron las salas fue mágico, porque los niños iban a ver el espectáculo, pero iban a conocer a la persona que le contaba los cuentos por la radio. Y ya conocían algunos cuentos. ¿Algo especial que se haya pasado en esas llamadas? Sí, con Oreste Saavedra, que empezamos a... Oreste Saavedra, que es el director de la Orquesta Sinfónica. Llamaron en la mañana y empezamos a contar un cuento y todo el mundo en la casa estaba coreando el cuento. Parecía yo, pero ¿qué está pasando? Una casa de música. Una casa musical. Y todo el mundo coreando el cuento porque era un cuento muy repetitivo. Y cuando ya se termina todo, dice, muchas gracias de la casa de Oreste Saavedra. Digo, con razón. El cuento se volvió tan musical. Sinfónico, ¿no? Y así, pero nos pasaron cosas. Cuando fuimos a Santiago de Cuba ahora, que ya había pasado, no sé, un tiempo de la COVID, muchas personas llegaron a los teatros a Santiago de Cuba porque dijeron, esta palabra es al viento de Santiago de Cuba. Y fue una señora que vivía en el Caney, lejísimo, y cuando se acabó la función dijo, yo llamaba a la casa del cuento para que me contaran historias, y ese era mi empuje para el día. Son cosas geniales. De volver a través de la palabra, de la historia, de la necesidad más de comunicarse que tienen todos los seres humanos, devolverle fe, devolverle esperanza, ¿no? Pienso que ustedes lo que hacen de todo el tiempo, porque lo mismo van al público infantil y al público geriátrico, a cualquier sitio, siempre con ese mensaje de esperanza, sí, a través de la belleza, además del lenguaje, porque ustedes, cada actuación de ustedes también es una prueba, un desafío para ustedes desde el lenguaje, del dominio del lenguaje, desde la pronunciación correcta, de la inflexión correcta a la palabra. Que yo digo, somos una compañía de narración oral que es el arte del buen decir. Así que constantemente nos estamos, como digo yo, cazando.
Y cuando alguien, porque somos seres humanos también, a veces los niños nos ven, hay una anécdota simpática de cuando fuimos a la cruzada teatral Guantánamo Baracoa. Ya saben que nuestros vestuarios son de muchos colores y vistosos. Y cuando terminamos la función, la niña se le escapó de los brazos de la madre y llegó hasta donde estábamos nosotros y nos tocaba. Como diciendo, pero son de verdad, son sí. Y esas cosas te comprometen a seguir haciendo cosas así. Yo digo que Palabras al Viento no es una compañía solamente para niños, es una compañía para la familia, porque todo el mundo disfruta los textos. Fermín, bueno, esa casa del cuento, esa compañía, tú has tenido, ahorita hablabas de Norma Silvia, hablabas también de Miguelito, pero hay una persona también que está muy cerca de ti que es Jordani Cera. Sí. Yo pienso que Jordani, cuando se habla de ti, se piensa también inevitablemente en Jordani. Ustedes han formado como un dueto que impulsa, que dan la vida por esa compañía. Y con Jordani yo he visto también otras personas que han estado siempre muy cerca de esa compañía. Pero a la vez veo que se va renovando el elenco y hace entonces de la compañía como una escuela. Entran personas que tienen deseos de aprender. Yo creo que ya no es tanto como ustedes lo hacían al inicio, que se aprendía en la marcha. Quizás algunos estén ahora mismo aprendiendo en la marcha, pero ya también han creado una cátedra para los narradores orales, ¿no? Mira, yo soy temeroso en el momento de emprender nuevos proyectos. O sea, lo pienso, decía mi abuela que las cosas se piensan y se despiensan. Y gracias a Cera que me dice, bueno, si las cosas se piensan y se despiensan, pero esto es y ya, se va a hacer. Él es el empuje ese, que me ha dado el empuje para concretar todas esas cosas. Como dice él, yo era una joya que estaba ahí y que nadie lo había descubierto. Y digo, sí, pero dale, que sí que se puede y lo vamos a lograr. Entonces, el empuje para yo concretar todas esas cosas que sueño y hacerlas realidad. Hay muchas personas a lo largo de estos años que han estado cerca de nosotros. Por ejemplo, Fátima Patterson, la Premio Nacional de Teatro. Fátima, a cualquier hora que nosotros, santiaguera, a cualquier hora que llamemos a Fátima, con nosotros en este salón también, sí, esas constelaciones. nos escucha y nos orienta. Mayra, que ya falleció, que es nuestra maestra por excelencia. Elvia Pérez, que también ha colaborado con el trabajo nuestro. Y yo digo que aquí en Holguín, si no llega a ser por los artistas, los escritores que nos han puesto en nuestras manos sus obras sin ningún reparo, Palabras al Viento no hubiera podido lograr todo lo que ha logrado en ese andar rápido por la vida. Y si es verdad, ya paramos, ya vamos con calma en todo lo que tiene que ver con la teoría, con la preparación de ellos, con los talleres. Y hacía ya varios años que queríamos crear una cátedra de narración oral. Y cuando se lo propusimos a Mayra, Mayra nos dijo, sí, pero una cátedra no es porque ustedes quieren crear la cátedra ya. O sea, la cátedra tiene que tener un fundamento, deben tener un tiempo de trabajo, tienen que haber consolidado ya un estilo, porque eso es lo que la cátedra va a ofrecer. Y bueno, pasó el tiempo y dijimos, este es el momento de crear la cátedra. Llegó la COVID y todo ese tiempo que estuvimos en la casa, estuvimos preparando 5 programas de clase, con un programa, con el programa central que es de narración oral, y tiene también un programa de voz y dicción, que para nosotros es, como tú hablabas, fundamental, un programa de expresión corporal, un programa de apreciación de las artes y un programa que tiene que ver con todo lo relacionado con las técnicas de la escena, para formar un narrador integral. Es una persona que él mismo va a dirigir sus espectáculos, como dice nuestro calificador de cargo. El narrador oral es una persona que selecciona y él mismo se monta sus espectáculos. No es nuestro caso, porque nuestra compañía tiene un director que monta, pero eso te facilita el trabajo. O sea, si ellos aprenden a hacerlo, pues para mí entonces es más fácil, porque yo estaría armando el espectáculo, pero ya trae su cuento estudiado, analizado, tiene ideas de cómo pudiera funcionar. También, bueno, todas las escuelas tienen también oposiciones, tienen críticas. Palabras al Viento tiene personas que no pueden entender que no sean un grupo de dramaturgia, de teatro puro, y tampoco son un grupo de narradores orales
puro, en el mejor sentido de ambas purezas. Ustedes han logrado un híbrido encantador, pero eso les cuesta también críticas de ambas partes, y eso es lo que los va creando o dotándolos a ustedes de un estilo que es fácilmente identificable. Cuando Palabras al Viento se está presentando, uno sabe que tiene el sello de la compañía. ¿Cuánto cuesta ese sello? Bueno, nos hemos ganado que nos digan que somos los experimentales en la narración oral. Y eso es verdad que constantemente estamos experimentando cosas. Lo que sucede es que cuando yo asumo la dirección de la compañía, yo pido, le dije, yo quiero 6 meses, o sea, que me dé 6 meses para yo trabajar un nuevo estilo, seguir una línea estética y demás, que no era así, de que ya la cambié, ¿no? Era empezar un camino para que a lo largo de los años se fuera entonces irla creando. Y los narradores orales casi siempre cuentan, obedeciendo la escuela ortodoxa, contaban, ya todo se ha ido flexibilizando un poco, de blanco o de negro. Y yo dije, pero ¿por qué los profesores no cuentan en colores? ¿Por qué el narrador no puede llevar un sombrero? ¿Por qué no empezar a enriquecer estos cuentos con el resto de las manifestaciones artísticas? Y entonces creé una técnica que son aperturas para, porque según tú vas leyendo el cuento, te vas dando cuenta y dices, aquí puede haber una apertura para el teatro. Que un día te llamé y te dije, Luis, ¿cómo le llaman a ustedes los escritores a ese momento del cuento cuando aparece una plequita y habla la gallina y aparece otra plequita y habla el pollito? Y tú me dijiste, bueno, eso puede ser un dialoguillo ahí interno, no sé qué, eso es un dialoguillo interno, eso es una pequeñita escena de teatro. Y ya eso para mí es una apertura para el teatro. Cuando se habla del zapateo cubano, yo digo, esto es una apertura para la danza. Y así fui creando nuestra línea. Después, eso me traía ciertas complicaciones, porque hay una técnica de la narración oral que dice, si el narrador va a bailar, debe respetar las técnicas de eso que está bailando. Y yo tenía a esas personas que muchos habían venido del mundo del teatro, o eran instructores de teatro, y otros como Giordani, que lo que estudió fue artes plásticas en el pedagógico, y que ahora era narrador oral. Dije, bueno, entonces hay que crear un sistema de talleres, de danza, de música, de artes plásticas, para que ellos aprendan y dominen todas las técnicas de esa manifestación. Y así nuestros espectáculos están llenos de todas esas cosas, que los hace novedosos y los hace, no sé, mágicos. Bueno, ya hemos llegado al punto en que ya está ubicado Palabras al Viento, ya no hay que demostrarle a nadie que ustedes hacen un trabajo de excelencia, reconocidísimo con varios premios de la ciudad, también en premios fuera de Berlín, han estado fuera de Cuba también. Por tanto, Palabras al Viento ya es una escuela también para enseñar la narración oral. Pero ustedes cada día tienen como nuevas propuestas, se meten en nuevos problemas. Sí. Y a mí me encanta además formar parte de los problemas que se le crean a la compañía, que no son asuntos peligrosos realmente. Y de esas propuestas así que ustedes asumen con esa valentía, que siempre también dotan a uno de la certeza, de la tranquilidad de que vamos a llegar a un buen puerto. Creo que fue algo así lo que sucedió cuando en algún momento, hace unos cuantos años, Pablo Guerra, que es un poeta, es realizador audiovisual también, holguinero, ahora vive en Cienfuegos, quisimos grabar los cuentos o parte de los cuentos contenidos en Retoños de Almendro. Retoños de Almendro, que en estos días es increíble, Fermín, se ha hablado tanto de Retoños de Almendro en estos días aquí, de este salón y en las redes sociales también de la editorial, porque es un libro que se publicó en 2012, la primera edición que hicimos, una reimpresión después en el 2015, y es un libro que sigue dándole alegrías a la editorial y creo también a los autores, a los narradores que están contenidos aquí, que es una selección además de Eldi Baracute. Y Pablo Guerra quisimos, un proyecto entonces se llamó, caramba, he olvidado el nombre, Lumbrera,
lumbrera porque queríamos que la luz, esta luz de papel, llegara también a un público infantil que no tiene el acceso a la posibilidad de leer el libro en papel. Y ese público, me estoy refiriendo al público mayormente, es el público invidente, débil visual. Y aquí en Holguín tenemos una escuela que se llama La Edad de Oro, donde hay niños y jóvenes con esta característica. Y nosotros quisimos que estos cuentos llegaran a ellos. Y pensamos que la manera ideal no fuera solo el hecho de que los escritores que escribieron estos textos aportaran su voz, sino que tuvieran un añadido, y es la voz de profesionales, con la colaboración de jóvenes artistas, miembros entonces de la Asociación Hermanos Ahí, músicos, bailarines, en fin, que se sumaron a la idea de grabar un audiolibro, el primer audiolibro dedicado al público infantil que hizo Ediciones La Luz, y lo hicimos en los estudios de Radio Angulo, con la dirección general de Pablo Guerra y con la dirección de los actores, de tus actores de la compañía de narración oral Palabras al Viento. Y este audiolibro que resultó de esa jornada de grabación fueron a parar a manos de buena parte de esos niños. Estuvimos también haciendo presentaciones en varias escuelas en el país para niños también débiles visuales, y se le entregó a las bibliotecas estos audiolibros de regalo. Hoy el audiolibro está colocado en las redes sociales de la editorial y se pueden escuchar de forma gratuita, se pueden incluso descargar también. Y ahí están las voces de Palabras al Viento. Palabras al Viento, que además no sospechó que 10 años después también una selección de esos textos, de esos cuentos narrados por ustedes, iban a ser también la banda sonora de una serie audiovisual a la que se ha sumado los estudios Animas de Holguín, del ICAI, y que el mes pasado estuvimos estrenando durante todo el mes, cada lunes a las 10 de la mañana en las redes sociales de La Luz, particularmente en la plataforma de YouTube. Estuvimos estrenando uno de esos audiovisuales dedicados al público infanto-juvenil. Yo quiero que hablemos de Retoños de Almendro, porque Retoños de Almendro, en Ediciones La Luz, que amamos muchísimo este libro, marca un antes y un después en las maneras de promocionar el libro, cómo nosotros entendemos hoy en el 2022 la promoción del libro. Eso nos cambió completamente nuestras perspectivas, nuestras aspiraciones, y obvio, ustedes tienen un papel importantísimo en esto que hoy nosotros entendemos de otra manera para promocionar el libro. Y tanto es así que han surgido proyectos en estos 10 años en los que nos involucramos una y otra vez la compañía y la editorial, y creo que van a tener una larga vida este acercamiento, esta amistad que une las dos casas. Y Retoños de Almendro, yo sé que es además el espectáculo que más años ustedes han mantenido, porque existe también un espectáculo. Creo que hablemos de esto, hablemos de la grabación del audiolibro, hablemos de ese espectáculo, hablemos del pasacalle, hablemos de la gira, de parte del recorrido que hicimos en algunas provincias, también presentando ese espectáculo. Hay cosas que contar. Mira, a ver, para una compañía de narración oral, grabar un audiolibro es algo, no sé, maravilloso. Y es tan difícil, o sea, que una compañía de narración oral pueda grabar un audiolibro por todos los aseguramientos, el presupuesto y demás. Como yo digo, la producción, como yo digo, Palabras al Viento tiene 2 audiolibros que ha hecho Ediciones La Luz, todo el mundo se sorprende. Yo recuerdo ese primer momento en que nos llamaste, que no estaba en este lugar maravilloso, sino que estaban radicando en el Messer, y ahí nos entregaste los primeros libretos. Ese día de allí nos fuimos felices pero asustados, porque era algo que no habíamos hecho nunca, y que es otra técnica, es otro medio en el cual nosotros no nos desenvolvíamos. O sea, habíamos hecho radio, pero poco radio. Y ya era aquí enfrentarse a algo específico, trabajando con Pablo, que es nuestro amigo, pero que es exigente y que además llegó con una propuesta compleja donde toda la... Es como un Fermín, pero detrás de una cabina de radio. Y entonces todo lo hacía en vivo. Incluso hasta en el cuento del zoológico, las bailarinas grabaron ahí en el estudio.
todo el taconeo del 100 pies y demás, y todo eso nos ponía temerosos. Además, la hora de grabar, que era tarde en la noche, después de una jornada de trabajo, pero aquello nos emocionó. Y otra cosa importante fueron la selección de textos que Pablo hizo para el audiolibro, que fueron, el libro es fabuloso, pero él hizo una selección con un arreglo de cada historia para grabarla, mágico. Y otra cosa importante era a quién iba destinado el producto, porque ya nosotros también llevábamos como compañía varios años trabajando en la Edad de Oro, o sea, íbamos, hacíamos los espacios allí, que incluso íbamos a tener un espacio habitual. Retoños de Almendro es un espectáculo que yo digo que va a estar en nuestro repertorio siempre, o sea, no muere. O sea, grabamos el audiolibro, que estábamos locos porque saliera para escuchar nuestras voces, después con toda la mezcla de la música y de lo que se había grabado en vivo, incluso las voces de los personajes también ahí le hicimos mucho de nosotros. Fueron horas interminables, de virar un cuento 4 veces para atrás y volver, y ya de momento tú decías, pero ¿para qué me metí en esto? ¿O será que no sirvo, que no doy la talla, pero finalmente... Además, discúlpame, son códigos, como tú bien comentabas, muy diferentes, porque el narrador oral casi siempre pone parte de su inspiración en el instante en el que está contando un cuento o diciendo un poema. Se permite la improvisación, pero acá queríamos que el cuento que se estuviera grabando había que ajustarse fuera fidedigno al texto. Sí, y nosotros lo entendimos, que era para respetar incluso la obra del autor, pero había que respetarlo al dedillo, o sea, como estaba. Pero además teníamos que hacer pausas, porque era la pausa donde iba a entrar la banda sonora, o sea que tampoco podías ir así, respetar el texto y grabar ahí a lo loco. Y fue algo... O sea, Retoños para nosotros fue algo mágico. Después tuvimos la oportunidad de ir a Santiago de Cuba, a la Feria Internacional del Libro, y allí estuvimos con Retoños de Almendro, y estuvimos en Camagüey también, y estuvimos en La Habana, en la Casa de África, y allí pusimos Retoños de Almendro. Fue genial porque ya habíamos visitado La Habana en varias ocasiones, pero cuando llegamos con Retoños de Almendro, con ese espectáculo inmenso, que ellos se cambian 7 veces de vestuario, y también estuvimos... ¿Cuántos actores tiene ahora el staff de...? 12. Y en los inicios éramos 4, hemos crecido mucho. Tiene 12 actores con un equipo técnico y de producción. Entonces, cuando llegamos, también nos programaron en el Arca. El Arca es una sala pequeñita, y nosotros con esa cantidad de vestuario, y lo tuvimos que solucionar en media hora que nos dieron nada más para armar. Y fue algo simpático. La sala es tan pequeña y Retoños de Almendro tiene tantos elementos que utilizamos que se perdió un par de guantes y no apareció jamás. No los perdimos. No apareció ni en el Arca, ni estaba en ninguno de los equipajes, ni nadie lo tenía. El Retoños de Almendro nos ha dado muchas alegrías. Hay un cuento que fue el último que agregamos al espectáculo, que es Un piano para Federico, que es un cuento que a ti... A mí me gusta particularmente la puesta en escena. Te encanta, y entonces... Todo coreográfico. Sí, es todo coreográfico. Y es un cuento que queremos mucho. Daniel Serrano. Y también pasamos un susto en uno de los espectáculos porque desapareció Ronel González, que es el autor del zoológico. Y ahí yo hago un arreglo, porque ahí ya me desprendí de Pablo para el espectáculo. Y dije, yo aquí tengo mis libertades, puedo hacer lo que yo quiera. Y cuando hago el arreglo del espectáculo, hay cosas del cuento que cambian. Y me dijeron entre patas, aquí está Ronel. Y yo, ay, vamos a ver cómo Ronel ve. Y cuando se terminó el espectáculo, Ronel dijo, si yo hubiera visto el espectáculo antes de escribir el cuento, qué bueno, porque ustedes me han nutrido de una cantidad de imágenes ese día. Sí, fue genial. Pero también versionaste ese espectáculo para el pasacalles. Sí, también, que es otro... Son exigencias totalmente diferentes. Sí, para totalmente. Y ahí ellos tienen que decodificar ya muchas cosas que tenían y recuerdo que hicimos una presentación en el Boulevard frente a la sede de la unidad, donde se presentó la antología, le hicimos ahí, lo que no recuerdo, y también el audiolibro también se presentó en el Parque Calixto García, en vivo, y el público pasando. El narrador oral, yo digo que es un hombre orquesta, o sea que tiene que hacer muchas cosas y tiene que desdoblarse mucho, porque cada vez que va cambiando de espacio, pues los códigos van cambiando.
Mira, tú comentabas esto de cómo lo puede percibir Ronel, que Ronel es uno de los autores que está incluido en la compilación. Pero la pregunta es, cabe para todos, ¿cómo el autor, porque tienes la posibilidad de trabajar con autores que están vivos, Sí. hay nombres ya que forman parte de la literatura universal, que bueno, son referentes, pero hay autores que están vivos, que están aquí, que nos encontramos diariamente. Sí. Ahora mismo sé, por ejemplo, que estás trabajando mucho el montaje de 3 cuentos de Rubén Rodríguez. Y son gente que se ven, nos podemos encontrar en cualquier lugar. Pero cómo los autores pueden percibir, aceptan esas modificaciones. Ahí sé que hay algunos que son más lábiles, ¿no? Que otros. Pero el narrador oral, que al final se convierte también en un coautor de ese texto que lee, porque hemos estado hablando ahora todo el tiempo de cuentos. Sí. Pero también llega el momento en que tenemos que hablar de poesía también, y los vínculos de Palabras al Viento con Ediciones La Luz. A ver, nosotros tratamos de respetar el texto al máximo. Claro, yo digo que hay cuentos que los escribieron para leer y no para contar. Y hay cuentos que sí, que desde que tú los lees ya los ves en escena, solo. O sea, te vas viendo las imágenes que caminan solas por el escenario, y otros no, o sea, que son un poco más difíciles. A veces necesariamente tenemos que trabajar ese tipo de cuentos, porque forman una trilogía de cuentos para conformar el espectáculo. Yo pienso, principalmente los autores holguineros, que confían en nosotros, en los narradores de Palabras al Viento, y que saben que estamos respetando su obra al máximo. O sea, lo he percibido. Claro, siempre cuando tienes el autor en el público, tú te sientes presionado. Nosotros tenemos una técnica, es que hay espectáculos en que lo que no decimos con la palabra nos lo llevamos en imágenes. Y entonces ahí puede haber o sea, tú dices, bueno, me llevaron mi cuento hasta aquí. Ahí es donde nosotros tenemos que ser geniales y tratar de contar en imágenes exactamente la parte que nos llevamos del texto. Entonces dices, claro, Otro lenguaje. no lo escuché pero lo vi. Y ya yo me salgo y tú te vas satisfecho. Es lo difícil. Pero también nosotros en un espectáculo utilizamos muchas técnicas de la narración oral y del teatro y de la danza también. Ahora estamos pasando un taller de danza contemporánea con Maricel Godoy para un espectáculo que vamos a reponer el próximo año para la Semana de la Cultura, que es Ecos de la Virgen. Y precisamente queríamos, o sea, tener cierta incidencia la danza contemporánea, pero tampoco podíamos llegar, porque sí, porque nosotros vemos y pensamos y gritamos y saltamos. No, tiene que estar ahí, o sea, la ayuda profesional que nos asegura de que el espectáculo va a estar por lo menos bien. También, bueno, para que entiendan que está más que justificada la presencia de Fermín aquí hoy en ese asiento, hablando de las relaciones de trabajo que existen entre la editorial y la compañía. Les comento también que en el año 2016 la campaña de promoción de la lectura que cada año hace Ediciones La Luz, y que bueno, esta lleva por título Leer Seduce, se busca la luz, pues bueno, tuvo como gráfica exactamente varios de los autores de la compañía que participaron en la grabación del audiolibro, y el centro es además la lectura de esta antología que le comentaba, Retoños de Almendro. Entonces la imagen de la luz fue la imagen de los actores, de los narradores orales de la campaña. Y ya un poco más adelante la editorial publica también este otro libro, Dice el musgo que brota, una antología de poesía para niños de jóvenes escritores cubanos, también compilada por Eldi Baratute. Vuelve Eldi a las andadas con Ediciones La Luz, pero con otra antología, y una antología que ha tenido tremenda repercusión, porque además ganó ese año el premio a la mejor edición. La editorial fue reconocido el trabajo de grupo por el premio de mejor edición que entrega la Feria del Libro acá en Holguín, pero también el premio nacional el premio de la crítica literaria, que creo, me atrevo casi a asegurar también, que es la primera vez que se le entrega ese premio a una antología de literatura infantil juvenil. Es muy poco probable que una antología sea reconocida con el premio de la crítica. Y si es una antología dedicada a la literatura infantil, creo que se hace todavía más complicado. Pues bueno, esa antología, con el trabajo también preciosista de varios ilustradores de varias provincias de este país,
se convirtió también en otro hito dentro de la editorial. Ya no solamente era el libro impreso o la inauguración de una exposición con 20 de las piezas gráficas que acompañan esta edición, sino que quisimos también volver a esa experiencia de grabar un audiolibro para dedicarlo otra vez al mismo público destinatario, que se vuelve no solamente el que consume, no es nada más el niño invidente. Está pensado cada uno de estos audiolibros con el propósito de que sea disfrutable para todos. Y bueno, esta vez colaboró con nosotros y fue también su tesis de graduación del Instituto Superior de Arte de Holguín. Acá Héctor Ochoa, un joven realizador también de la radio, y con la compañía de narración oral grabamos este audiolibro, que también es otra de las bellezas, y está también en las redes sociales, se pueden escuchar en nuestras redes sociales, se pueden descargar. Entonces, ya no son cuentos, son poemas. Además, tus inicios también fueron diciendo poemas. ¿Cuán diferente es decir un poema a decir un cuento? A ver, cuando nos propusieron este trabajo, era una experiencia nueva. O sea, en el mundo del arte, cada vez que emprendes un trabajo es totalmente nuevo. O sea, porque son otras experiencias y otras técnicas. Que fuera, ya habíamos librado satisfactoriamente aquel primer audiolibro, que era con cuentos, y ahora íbamos a grabar un audiolibro que lo que tenía eran poemas. Cuando el libro llegó a nuestras manos, que empezamos a leer, que vimos que eran tantos textos, y cuando Héctor se acercó a que iba a grabar su audiolibro, dije, ¿y cómo va a seleccionar este hombre entre tantos textos, pues lo que va a recoger el audiolibro? Y Héctor fue tan paciente, fíjate, porque nos dijo, lean y escojan, y yo escojo por otro lado, y tú escogiste también por otro lado. Y ese concilio entre los tres fue hermoso, porque casi todos habíamos puesto la mirada sobre los mismos textos. Eso fue lo primero alentador para empezar a grabar el audiolibro, o sea, esa complicidad a la hora de escoger los textos. Y después empezar a trabajarlo. Que yo cuente cuentos bien no quiere decir que declame bien. Son dos cosas totalmente distintas. Yo conozco narradores excelentes y que después los he escuchado declamar, y o leer poesía, y son muy, muy malos, o sea, leyendo poesía, y sin embargo cuentan un cuento y es maravilloso, porque son técnicas totalmente distintas. El cuento, a ver, si haces teatro y interpretas un personaje, una obra de teatro puede durar 1 hora o 2 horas. Un cuento dura 7 minutos y una poesía no dura nada. O sea, el nivel que tú tienes para lograr el impacto, el tiempo es corto. O sea, en un texto, en una poesía, tienes que dar la vida en 3 minutos. O en menos, no sé por qué hay textos tan corticos. En un cuento, uno tiene 7 minutos, no sé, 5. También hay cuentos diminutos, pero los narradores orales contamos cuentos de 5 a 6, 7, algunos sí cuentan cuentos de 15 minutos. En una obra, pues no tienes tiempo. A lo mejor tu personaje es corto, pero vives en esa comunidad de personajes durante mucho tiempo. O sea, que era dificilísimo darlo todo en ese espacio de tiempo tan chiquitico, donde tenías que, con tu intención, con los tonos, con las transiciones, ilustrar con tan pocas palabras un mundo tan grande y tan mágico como el que te ofrecían, no sé, 7 líneas. Y entonces ahí tienes que entregarte por completo. Pero trabajar con Héctor fue maravilloso, o sea, porque Héctor nos dio un margen para nosotros proponer cosas, para soñar juntos. No digo que con Pablo no fue, o sea, también fue diferente. Pero fue diferente. O sea, y ya aquí traíamos la experiencia del primer audiolibro, o sea, todo fue más reposado, pero fue una experiencia muy linda también. Después tuvimos en la Feria del Libro, pudimos de este año, pues sacar textos del musgo para que fueran enriqueciendo el pabellón infantil, que también fue... Es un proyecto además de conformar el espectáculo para teatro y para sacar también dice el musgo. Que ya el espectáculo está casi. O sea, nada más buscar un momento el próximo año para estrenarlo.
Entonces, bueno, ahora hay otros proyectos de por medio, está, bueno, lo que se ha venido haciendo con el mismo Dice el Mundo que Brota, las cápsulas que se grabaron también para el canal de YouTube con la colaboración del sector provincial de cultura. También con la colección Espejo se han grabado algunas cosas. De la colección sí, la colección Espejo fue otra experiencia también, porque eran textos largos, más complejos para trabajar, y tuvimos que dedicar mucho tiempo a la colección Espejo Y también. esperamos en algún momento también podernos llevar al audiolibro de esta colección Espejo. Pero bueno, apareció también en el camino de ustedes, gracias también a los Caminos de la Luz, la obra de Eduardo Galeano, el libro de los abrazos, un libro que publicó también la editorial, y un día apareciste por acá por Ediciones La Luz y cayó en tus manos aquellos pruebas de sí, a mí no me gusta ver mucho Ediciones La Luz porque me van cayendo cosas y sin remedio tengo que decir que sí. Ese fue el espectáculo que vino a marcar un giro en la compañía. O sea, yo digo, es un espectáculo que nosotros queremos mucho y como retoño digo que no va a desaparecer nunca. Es un espectáculo que nos pasamos, no sé, como 6 meses montando, porque la selección de textos también fue difícil, porque el libro recoge muchos textos. Y esa selección de textos se hizo de una manera novedosa, porque tú me diste, o sea, el libro en hojas sueltas, pruebas de páginas, esa prueba de páginas, sí. Y yo se lo fui prestando a amas de casa. Le dije, si te gusta, hazme un circulito. A los que más te gusten 1, a los que menos te gusten 2, y a los que no te gusten 3. Ese se lo di a amas de casa, a médicos, a, no sé, un ingeniero, a mi mamá. Y así fuimos conformando, sacamos primero los que más le gustaban a las personas, los que no le gustaban, y así fuimos armando el espectáculo. Es un espectáculo novedoso en cuanto a nivel de vestuario y diseño de luces, porque en el espectáculo utilizamos mucha transparencia en los vestuarios. Yo digo que son todos esos textos que este hombre logró publicar o escribir esos textos de muchas personas que en un momento determinado no pudieron decir tantas cosas y que lo tenían ahí guardado. Entonces nosotros teníamos el compromiso, él de escribirlo para que las personas lo leyeran, nosotros de gritarlo. Y verdaderamente el espectáculo fue eso, fue un grito, y un grito de contención. Constantemente el espectáculo está, entonces el texto se acaba y textos muy cortos, donde el texto se acaba y las personas se quedan y no pueden entenderlo en ese mismo momento, y al cabo ya está disfrutando del otro texto cuando ha reaccionado y cae, sí, esto quiso decir eso. Y el final del espectáculo, que es novedoso porque ellos caen con el último texto y se cierran las cortinas y el público quiere aplaudir, pero las cortinas no se abren, o sea, no ven a los actores. Y el público se va preguntando, ¿pero por qué no puedo aplaudir? Y al cabo de los días me encontraba las personas en la calle y me dijo, ya lo entendí. Porque no podía decir esto, no podía hablar esto, no tenía derecho a hacer esto, no sé qué, no sé qué, pues tampoco puedo aplaudir. Y no aplaudieron. Es un espectáculo que nosotros amamos mucho. Y se mantiene todavía. Y se mantiene, sí. Bueno, ya estamos viendo que no puede existir una compañía de narración oral, no pueden existir los narradores orales si no existen los escritores. No, claro. Mientras existan cuentos por contar y poemas por ser dichos, ustedes van a tener mucho trabajo. Pero bueno, narrador oral al fin, yo quiero que para terminar Abrirse las constelaciones, Fermín, hagas algo, no sé si es un poema, no sé si es un cuento, que podrías hacer para nosotros. Sí, a ver, este texto, hace muchos años yo fui a La Habana a un festival y cuando terminé, porque nosotros decimos, los cuentos me escogen, yo no escojo el cuento. Porque yo a veces estoy leyendo un libro o yo escojo un cuento para alguien, abro un libro, estoy leyendo y digo, y ya empiezo a ver el narrador. Y a veces el narrador no es de Holguín y yo digo, este cuento es, por ejemplo, para Mikey de Matanza. Y la llamo y le digo, Mikey, estoy leyendo un libro, pero este cuento es tuyo. Porque ya nosotros vemos de acuerdo al estilo del narrador. Y yo estaba en La Habana y cuando terminé de contar en una plaza, vino una narradora española y me dijo, este cuento es para ti. Y me dio el libro, es un cuento pequeñito. Y que yo digo que es el cuento que yo hago cada vez que me pido un cuento porque lo adoro, se llama El ratón Guillermo. Dice, había una vez un ratón que se llamaba Guillermo, pero sus amigos, los más íntimos, le decían Shakespeare. Cuando el ratón Guillermo abrió los ojos por primera vez, lo primero que vio fue a su mamá y a su papá devorando el segundo tomo de Don Quijote de la Mancha.
y se dijo, pues yo no voy a comer libros, yo me voy a vivir a una biblioteca y me voy a dedicar a leer libros. Y eso hizo. Se fue a vivir a una biblioteca y se pasaba todo el día leyendo libros. Una mañana entró por la ventana una mariposa y le dijo, Guillermo, tu primo se ha encontrado un queso enorme y solo quieren picarlo cuando esté toda la familia reunida. El ratón, con la paciencia que lo caracterizaba, cerró el libro y le dijo, adelántate tú, que yo voy luego. Al cabo de un rato, el ratón llegó al jardín y desde que pegó la primera pata empezó a reírse a carcajadas y les dijo, ay, primos, miren que les he dicho lo importante que es estudiar. Eso no es un queso, es un jabón de lavar. Gracias, Fermín. Bueno, hay flores para ti, creo que ahora mismo están acá, sí. Podemos traerle las flores, la luz, el gusto de regalar rosas y azucenas. Y bueno, están en las mejores manos y que esto sea también nuestro deseo de que tanto la compañía La Razón Oral como esta editorial de la Asociación Hermanos 6 sigan echando vínculos de trabajo. Seguramente vienen futuros proyectos hermosos y vendrán más audiolibros también y más espectáculos de teatro y pasacalle. Larga vida a la narración oral, larga vida a los poetas y escritores